Hola mi gente linda, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Hoy les traigo un video bien interesante que me han pedido mucho y que yo soy consciente que es bien importante tenerlo claro. Entonces lo preparé para ustedes y es acerca de la diferencia de talles, que es algo que en realidad nos complica un poco a la hora de hacer el molde, porque cuando hacemos los moldes por tallaje, generalmente la diferencia de talles es de 3 centímetros, 2-3 centímetros, no hay problema con eso. Pero ya cuando hacemos moldes para clientas es diferente, porque podemos encontrar diferencia de talle de 5, de 6, hasta de 10 centímetros. Entonces eso complica un poco a la hora de hacer el molde. Entonces vamos a ver las diferentes razones por las cuales puede haber una diferencia de talles y cómo podemos solucionarlo. A veces nos toca también combinar las maneras, las soluciones, pues, y a veces también depende mucho del modelo, ¿no? Esto es algo como lo más usado, lo que usamos, así, lo que hacemos comúnmente, pero a veces también depende mucho del modelo. Entonces ahí tenemos que empezar a jugar, a mirar a ver qué quedaría mejor. Una cosa que yo les recomiendo y es bien importante es que cuando estén haciendo moldes para clientas, se concentren en la clienta, en el cuerpo de la clienta. Cuando estén tomando las medidas, analicen el cuerpo de la clienta. Si tiene un gordito aquí, bueno, este gordito tengo que buscar la manera de tapárselo. Si tiene, no sé, algo que quizás no le favorece mucho, tengo que buscar la manera de arreglarlo para que ella se sienta mejor, se vea mejor. Tenemos que estar enfocados en esa clienta específicamente. Y quizás antes de empezar de hacer el molde, debemos tomarnos un momento para recordar, traer a nuestra mente esta clienta y saber exactamente cómo tenemos que hacerlo. El hacer moldes sobre medidas es bastante complejo, necesita un compromiso muy grande de parte de nosotros para que las cosas salgan lo mejor posible. Entonces, hay varias razones por las cuales puede haber una diferencia de talles. Por ejemplo, que haya una medida de busto grande, que la clienta tenga bastante busto. ¿Ok? Esa puede ser una razón para que la diferencia de talle delantero sea más larga. Otra razón es que la clienta tenga una espalda corta. A veces hay personas que son aquí como muy metiditas o tienen un problema de escoliosis también, entonces eso hace que el talle de la espalda sea corto. Entonces obviamente va a haber una diferencia grande de talles porque el delantero va a ser muy largo. Ok, esas serían dos. A veces cuando las personas tienen barriguita, tienen estómago, también la diferencia de talle delantero se hace más larga. Entonces esa es otra manera, hay que solucionarlo de otra manera, ¿no? Cada situación a cada situación hay que darle un manejo diferente. También hay otro caso que es cuando el talle de la espalda es más largo. No suele suceder, no es muy común, pero puede pasar. Especialmente cuando hacemos vestidos o ropa para las señoras mayores. A veces ellas caminan un poco agachaditas, entonces se empieza a desarrollar como un poco de joroba aquí. Entonces el talle de espalda se hace más largo. Tenemos que solucionarlo también de otra manera. Y bueno, y ya también está cuando las personas tienen un busto muy grande, así demasiado grande. Entonces ya tenemos que hacer algo diferente, algo extraordinario. Tenemos que ir más allá para que el molde quede bien y haya una forma perfecta. Entonces vamos a ver cada uno de los casos, vamos a ver cómo solucionarlos y yo estoy segura que esto les va a ayudar mucho, especialmente a las personas que trabajan con clientas, ¿no? Quizás cuando trabajas con tallaje no es tan importante, pero igual tú no sabes cuándo lo vas a necesitar, ¿verdad? Pero para cuando trabajamos con clientas esto es esencial. Entonces quédense conmigo, chicos, y vamos a verlo ya. Ok, chicos, ya estamos aquí listos para empezar. Yo ya tengo todo preparado. Entonces les voy a explicar algo primero que todo. Aquí yo tengo unos moldes básicos un poco adelantados ya. Y les voy a explicar lo que vamos a ver. Vamos a ver en el caso de que el delantero es más largo con mucho busto. ¿Ok? Eso es una de las situaciones con las que nos podemos encontrar. La otra puede ser
Voy a dejar esto por un lado. Cuando el delantero es más largo, pero ya se tiene muchísimo busto, como por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Una persona clienta que tenga prótesis, por ejemplo, que es bien delgada, que no es gordita para nada, pero tiene bastante busto, entonces tenemos que mirar a ver cómo jugamos con esa diferencia de talles, pero también cómo hacemos una bolsa grande para que el busto no quede apretado, ¿ok? Entonces eso es otra situación con la que nos podemos encontrar. Aquí cuando la espalda es más larga, que decíamos que en los casos de que ya para personas mayores que a veces tienen un problema de joroba, porque caminan agachaditos, entonces a veces crean esa joroba, a veces nos llegan clientes así y esto es muy interesante. El otro es cuando hay un largo, el delantero es más largo, pero hay poco busto, o sea, cuando la espalda es muy corta, quizás porque son muy hundiditas en la parte de atrás, o porque a veces las personas que tienen un problema de escoliosis, como ya les decía, pasa esto también. Entonces esta es otra de las situaciones que podemos encontrarnos. Y por último, cuando el vestido tiene un corte debajo del busto, esto es como una ventaja que podemos tomar a la hora de tener que jugar con los largos de talle. Esto es muy conveniente, nos ayuda muchísimo a la chura al momento de hacer el molde. Entonces, ok, vamos a empezar. Vamos a empezar con cuando es poco busto, ¿ok? Cuando el delantero es más largo, pero hay poco busto. Ok, aquí vamos a trabajar un talle de espalda de 42, un talle delantero de 49, una altura de busto de 29, lo que quiere decir que vamos a tener una diferencia de talles de 7 centímetros. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Si esta clienta, además de tener el talle delantero muy largo, además de eso tuviera mucho busto, haríamos en este caso una pinza de 5 centímetros, ¿ok? Pero como no tiene tanto busto, entonces no vamos a hacer la bolsita tan grande porque si no, no va a quedar bien. Entonces lo máximo que la podríamos hacer en este caso es de 4 centímetros, pero perdón, bajamos 7 y corremos 2 y 2 a cada lado, para que nos quede una pinza de 4. Aquí hice muchas líneas. Entonces aquí estos son los 7 centímetros y 2 centímetros a cada lado, ¿ok? Lo demás, no me presten atención, que sé que me equivoqué. Ok, listo. Entonces aquí tenemos 4 centímetros de estos 7 centímetros que ya gastamos, ¿cierto? Entonces nos hacen falta 3 centímetros. Entonces esos 3 centímetros se los vamos a subir aquí. 3 centímetros aquí y 3 centímetros aquí. Y sencillamente vamos a tener una nueva línea de cintura y una nueva línea de cadera. Y por lo mismo vamos a tener que rectificar nuestra línea de costado porque ya no va a ser la misma. Porque al subir la cintura, entonces esta medida cambia. Esto ya no va a ser. Va a ser esta. Y esta tampoco ya no va a ser esta. Entonces si se da cuenta del movimiento que hicimos aquí, necesitamos 7 centímetros. Chicos, esto puede cambiar a veces de acuerdo del modelo. Entonces, pero usualmente podemos hacer esto, que nos ayuda muchísimo. Entonces gastamos 4 centímetros de pinza, subimos 3 y subimos 3 aquí. Entonces ya están nuestros 7 centímetros completamente usados. Entonces lo que nos queda por hacer ahora es aquí vamos a... Esto lo estamos haciendo cuando el molde no lleva corte. Que quede muy claro eso, y por eso se hace complicado y por eso toca hacer estos traslados. Pero cuando el molde tiene un corte es perfecto porque le podemos sacar provecho a ese corte. Cuando digo un corte puede ser un corte aquí
medio busto, puede ser un corte al hombro, puede ser un corte debajo del busto. Con todos estos cortes podemos jugar, pero en este caso que no lleva ningún corte tenemos que solucionarlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya como poniendo nuestra pinza, cerrando nuestra pinza provisionalmente, podemos, pasando por la medida de busto, podemos ubicar nuestra medida de costado. Entonces, este sería nuestro costado, esta sería nuestra medida de busto, ¿ok? Entonces, al cortarlo, lo cortaríamos aquí así. Aquí yo cometí un error y era que no debía haberla cortado, debí solo haberla doblado, pero me distraje. Y ahora la vuelvo a pegar nuevamente. Ok, entonces aquí ya cortamos. Voy a sacar esta pieza para que no nos incomode. Aquí ya tenemos lo que vamos a necesitar para la pinza. Yo ya la pegué nuevamente. Y aquí, a la altura de esta línea, por esta vertical que bajamos, vamos a entrar 1,5 centímetros y vamos a hacer nuestra sisa. Así, perfecto. Y ya podemos decir que tenemos nuestro molde hecho. Aquí ahora este molde, esto lo rectificamos con nuestro costado. Y aquí me quedó un pedacito sin cortar. Entonces aquí lo rectificamos con nuestro costado y ya tenemos los dos costados iguales. Nos casan porque ya eliminamos la diferencia que teníamos de costados. Y aquí sencillamente cerramos nuestra sisa y ya quedó perfecto. Ya otras cosas son los traslados de hombro y eso. Bueno, entonces por este lado podríamos decir que cuando hay poco busto ya supimos cómo eliminar nuestra diferencia de talles. Entonces acuérdense que esta línea ya no va. Aquí cambió mucho. Recuerden que esto es para cuando no lleva ninguna clase de corte. Vamos a ver enseguida uno con corte, como para ir mirando unos con cortes y otros sin cortes, para que entendamos cómo es la dinámica de esto. Ok, entonces aquí vamos a ver esto. No, esperen. Este. Bueno, aquí tengo igual la altura de busto, el talle delantero, la cadera, todo perfecto. A esta chica le vamos a hacer una diferencia igual, entonces sería talle de espalda 42, talle delantero 49, una diferencia de talle de 7 centímetros. Ok, entonces bajamos 7 centímetros aquí por el costado y como aquí no tenemos problemas de que tiene poco busto, sino que tiene un busto normal, entonces vamos a hacer una pinza de 5 centímetros porque nos lo permite hacer. Entonces después de haber bajado 7 centímetros vamos a poner mitad de 5 y mitad de 5 a cada lado para nuestra pinza y la llevamos a la altura del busto. ¿Okay? Ahora aquí por la línea de separación de busto vamos a bajar nuestro radio de busto, que son 8 centímetros y medio, ¿ok? Sobre este radio de busto vamos a trazar una línea al costado, así, de esta manera. Ok, perfecto. Y después de esta línea hacia abajo vamos a bajar 2 centímetros. Entonces lo que quiere decir que 5 centímetros que hicimos de pinza más 2 centímetros que vamos a desvanecer aquí son 7. Entonces miren cómo lo desvanecemos. Esto sencillamente lo traemos a morir aquí. Así, de esta manera. Y esta es nuestra pinza. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Voy a hacer un corte porque la blusa va a llevar este corte aquí por debajo del busto. Entonces por eso nos facilita tanto el trabajo. Entonces voy a hacer este corte. Esta parte va a ser nuestra. Nos falta rectificar el costado, ¿no? No hemos rectificado el costado. Simplemente estamos eliminando
la diferencia de detalles. Entonces esta parte va a ser nuestra piecita de abajo, del busto para abajo. Aquí la cortamos doble. Aquí puede ser una pinza o puede ser un corte. Esta línea la podemos prolongar hacia abajo. O otra cosa que podemos hacer aquí también, si queremos, porque esto puede ser una tela bastante licrada, podemos en esta piecita eliminar estos 3 centímetros, podemos eliminarlos aquí al costado y simplemente llevarlos a morir arriba y abajo. Eso en cuanto a esta pieza, pero eso ya es otro tema. Simplemente que aprovecho para explicarles eso. Ok, entonces ahora vamos a cerrar esta pinza, a cerrarla para poder poner nuestra medida de costado que no la hemos puesto. Pero antes de cerrarla vamos a quitar estos 2 centímetros. Miren, estos 2 centímetros tenemos que eliminarlos porque aprovechamos el corte para salir de ellos y no usarlos, pero tenemos que eliminarlos ahí. Ok, vamos a cerrar nuestra pinza para poder rectificar el corte. Ok, entonces nuestra medida de costado es de 19 centímetros, perdón, de 20 centímetros. Entonces de aquí, pasando por nuestro busto, vamos a poner nuestro costado. Por eso decimos que la verdad el trazo sobre medidas es mucho más complicado, tiene muchísimo más trabajo, ¿no? Pues por eso también cuesta más la hechura, por eso es diferente. Ok, chicos, les quería explicar una cosa. Esta pinza, cuando no es una diferencia de talles tan grande, digamos, si es una diferencia de talles de 3 centímetros o de 2 centímetros solamente y tenemos esta clase de cortes, sacamos los 2 centímetros o los 3 centímetros aquí y solucionado. No tenemos que hacer pinza, no tenemos que hacer nada. Además, cuando la tela es bastante licrada, como esas lanillas que usamos a veces para hacer blusas, podemos también sacarlo todo quizás aquí. Pero esto, digamos, para si es un tejido plano, que una diferencia de busto es muy grande, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para que el vestido orme bien y orme perfecto. Y estas pinzas de corrección hoy en día no quedan mal. Y si yo saco toda esta diferencia aquí, no me va a hacer la bolsita para el busto, entonces no va a haber un espacio para el busto y va a quedar apretado, va a quedar amontonado. Yo tengo que hacer la pinza acá, direccionarla a la altura del busto para que aquí se haga la bolsa del busto, en esta parte. Si no, no va a haber ese espacio para el busto y va a quedar mal. Entonces por eso nos tocan todas estas tragedias. Yo sé que es un poco complicado, pero bueno, hay que aprender, hay que hacerlo. Ok, entonces aquí igual por esta línea ya sabemos, entramos 1,5 centímetros, bajamos y podemos cerrar nuestra sisa. Esta es nuestra sisa, entonces así quedaría nuestro molde. Ok, esto en cuanto si ustedes lo quieren hacer de esta manera, pero ya les voy a enseñar otra manera que también se puede hacer un corte. O venga, aprovecho y les explico de una vez. Es que como yo les digo, esto de la moda varía mucho y pueden salir muchas cosas, porque también podemos hacer algo, chicos. Aquí sacamos ya nuestros 2 centímetros, tenemos luego nuestra pinza, aquí podemos llevar a morir esto aquí. Cerramos nuestra pinza, aquí corregimos nuestro costado y por aquí cortamos, lo que quiere decir que entonces habría un corte y ya no tendría que haber pinza, quedaría así, y con corte. Como se dan cuenta, esa es otra manera de hacerlo. Yo les estoy enseñando todas las maneras de hacerlo porque a veces no quieren corte, a veces no lleva corte,
O sea, muchas cosas pueden pasar en esto. A veces la clienta quiere que no lleve ese corte, entonces tenemos que hacer lo que sea para que las cosas salgan bien. Entonces esta es una manera de hacer la pinza, o simplemente le llevan el corte, o este corte también puede ir aquí al hombro. Es otra manera. O sea, esto cuando van cortes. Aquí jugamos con varios cortes. Ok, espero les haya quedado un poco claro. Esto es bastante enredado. A mí hasta me cuesta trabajo explicarles a ustedes por lo que estoy viendo todas las maneras al tiempo. Pero espero les haya quedado claro este. Bueno, ahora vamos a ver la otra, que es cuando la espalda es más larga. Este es para cuando las señoras tienen como jorobita. Aquí vamos a hacer algo diferente. Si la espalda es más larga, entonces sencillamente salimos 1 centímetro y subimos 1 centímetro. Que quiere decir que este es nuestro nuevo cuello y este es nuestro nuevo centro de espalda. Además, cuando pasa esto, es bueno darle un aumento, porque esas personas que tienen jorobita necesitan las cosas bastante sueltas. Entonces es bueno darle 1 centímetro a cada lado para que haya una holgura y la persona no se sienta incómoda. Y por lo menos 1 centímetro, porque puede ser mucho más. Bueno, entonces aquí ya le estaríamos dando la amplitud para la jorobita que tienen. Esto puede ser de 1, puede ser de 2 centímetros, pero si ustedes ven que no es suficiente, que la persona es bastante jorobada, aquí podemos sacar 2 centímetros al hombro, alargar esta línea de hombro, después buscamos la mitad que viene siendo aquí y hacemos una pinza de esos 2 centímetros, bajamos aproximadamente unos 6 y hacemos una pinza. Las personas que tienen ese problema en la espalda están acostumbradas a usar esto porque lo necesitan. Esta pinza nos va a hacer la bolsita que necesitamos aquí en la espalda y le va a dar comodidad a la persona. Eso en cuanto a la espalda. Al delantero, generalmente estas personas que tienen ese problema no tienen mucho busto, porque al estar agachados el busto como que se esconde, no tienen casi nada. Entonces no necesitan ni siquiera una pinza de costado. Para nada, no es necesario. Es más, si le hacemos una pinza de costado, le vamos a hacer una bolsa que después la persona no va a tener con qué llenar, porque está jorobada. Más bien ya por naturaleza se está haciendo una bolsa aquí en la parte de adelante. Entonces yo les recomiendo no hacer esta pinza de costado, ya que no la necesitamos, porque de por sí los talles hay una diferencia de talles. Ok, al arreglar esto ya podemos no preocuparnos por la espalda, porque la espalda ya nos dio el largor que necesita, y los costados pueden ser los mismos, pueden ser de 19 normal, ambos sin ningún problema, porque no va a llevar pinza. Aquí más que no solamente con el ánimo de corregir el costado, la intención aquí era solucionar este problema para la jorobita, para cuando les salga esa clase de clientas sepan cómo hacerlo. Esas personas se tienen que sentir muy bien, muy cómodas, por eso es importante saber cómo solucionar ese problema. Ok, entonces esto para cuando las personas tienen joroba. Ahora, aquí vamos a ver cuando la persona tiene bastante busto. Cuando la persona tiene bastante busto, es sencillo, vamos a bajar, vamos a hacerla, porque podemos hacer la pinza de 5 centímetros, sí, de 5 centímetros, entonces bajamos 7, 2,5 y 2,5 a cada lado. Esto es bastante busto, pero no bastantísimo, sino un busto grande, o sea que la diferencia de talla sea porque tiene un busto grande. Entonces bajamos, hacemos la pinza de 5 centímetros, subimos 2 y subimos 2. Es muy similar al que ya vimos, de que hacíamos la pinza de 3 centímetros y subíamos 3 en la cintura y 3 en la cadera. Es prácticamente lo mismo, simplemente aquí lo importante es no hacer una bolsa tan grande si la persona no tiene busto, porque no va a ahormar bien, no va a quedar contenta. Entonces aquí simplemente cerramos la pinza y después rectificamos el costado. Este sería nuestra línea de cintura, tenemos que tener muy en cuenta eso.
Esta ya no es nuestra cintura, ni esta tampoco es nuestra línea de cadera. Ok, entonces eso en cuanto cuando las personas tienen bastante busto. Y por último vamos a hacerlo el molde de la persona cuando tiene así un busto increíblemente grande y es más bien delgada. Aquí no hay manera que podamos hacer una pinza y esconder las diferencias, hacer traslados, hacer movimientos. Aquí no hay manera de que lo podamos hacer porque no va a quedar bien. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Aquí en este yo hice un molde con una diferencia de talles de 10 centímetros. Espalda 42, delantero 52, 10 centímetros. Y todos es por el busto porque el busto es grandísimo, ¿ok? Entonces aquí no se me vayan a asustar con lo que les voy a decir, pero préstenme mucha atención. Bajamos 7 centímetros, subimos 5, bajamos 5. Ustedes me van a decir, Virginia, pero ¿cómo va a ser una pinza de 10 centímetros? Ya, terrible, increíble, pero no se preocupen. Aquí esto es lo que vamos a hacer. Vamos a llevar una línea, esto lo podemos hacer al hombro o a la sisa, a cualquiera de las dos partes, pero tenemos que hacerlo así. O sea, si la clienta llega y le dice, no, es que yo no quiero que lleve corte al hombro o a la sisa, le dicen, no hay manera que se pueda hacer. Si usted quiere verse bien, si quiere que el vestido le quede lindo, tenemos que hacerlo un corte. Además los cortes son muy bonitos. Entonces esto es lo que tenemos que hacer, o aquí, pero tiene que haber un corte. Entonces vamos a hacerlo al hombro, pero como les digo, puede ser aquí. De aquí hacia arriba vamos a subir 1 centímetro. Y llevamos y corregimos nuestro hombro. Fíjense bien, solamente a este lado no, solamente a este lado. Ok, hecho eso, vamos a cortar el molde para poder seguir trabajando. Cortamos aquí. Ahora aquí, sencillo, vamos a cerrar nuestra pinza de costado. Ahora vamos a seguir cortando hacia arriba, no se me preocupen por eso. Listo. Aquí estaba nuestra medida de busto, que era 25, pero voy a darle 1,5 centímetros más a esto, 1,5 centímetros más. Y voy a rectificar mi costado, que son 20 centímetros. Pues rectifico pasando por esta línea, subiendo. Este es mi costado. Ok, aquí voy a entrar 1 centímetro. Porque esto me va a quedar demasiado con una punta que no puede ser. Entonces aquí voy a quitar 1 centímetro, por eso le aumenté en esta parte. Entonces vamos a terminar cortando, continuar cortando. Aquí sacamos esta pieza que no tiene ningún problema, está así lista. Si a todo le pudiéramos hacer corte, sería perfecto, mucho más fácil. Pero pues uno nunca sabe, ¿no? Es mejor estar preparados para todo lo que se nos pueda presentar. Ok. Aquí sencillamente hacemos nuestra sisa nuevamente. Aquí ya no tenemos que hacer corrección. ¿Por qué? Porque como aquí al abrirse el molde, ya el molde por naturaleza está entrando lo que debe entrar. Ya no tenemos que entrar ese 1,5 centímetros que tenemos que entrar usualmente. Él ya está dando la forma que tiene que dar, por lo que se nos abrió. Si ustedes se dan cuenta cómo se abrió él aquí, obviamente cambió la dirección de la línea y esta línea ya va más allá. Ok, ahora aquí cortamos. Y nuestra sisa. Entonces lo que quiere decir que cuando hay una diferencia de talles
muy grande. Miren, aquí voy llegando y este pedacito lo hice, venga, les explico por qué. Porque aquí nos coinciden. Pero si yo no hago eso, miren, se dan cuenta que me va a quedar más corto si fuera por donde estaba la línea antes, ese centímetro. Al quitarle esto aquí, como tocó quitarle siempre 1 centímetro, eso es bastante, nos va a quedar corto. Entonces nos va a quedar corto y se nos va a desproporcionar. Entonces por eso yo le subí 1 centímetro a esta pieza, ok, para que nos consigan todas las líneas. Aquí está bien, aquí esta está bien, pero si no nos hubiera quedado muy cortico aquí. Ok, chicos, entonces aquí ya al costado le podemos poner sin problema nuestros 19 centímetros y ya nuestros costados quedan iguales, sin importar que había una diferencia de talles grandísima. Entonces miren la horma que esto va a tener. ¿Saben qué? Voy a unirlos para que ustedes vean cómo se ve. Ok, chicos, miren nada más cómo queda esto. Si se pueden dar cuenta, aquí hay una bolsa bastante grande para el busto. Si ven la horma que tiene, si se dan cuenta, porque lo va a necesitar esa bolsita para el busto. Es un busto bastante grande, entonces con el molde este va a quedar perfecto. Ya después hay otras cosas que hay que hacer aquí, ajustar debajo del busto. Aquí, como les he enseñado, 1,5 centímetros a cada lado. Está también, después de estar así, le podemos cortar los 2 centímetros al hombro para trasladarlos a la espalda. En fin, eso ya son otras cosas. El punto aquí, lo que quería que les quedara claro, era cómo podíamos hacer cuando teníamos una diferencia de talles muy grande. Esto también puede ser, si no es aquí, puede ser aquí. No se olviden, chicos, simplemente la llevan aquí y no hay problema, ok. De las dos maneras lo pueden hacer. Ok, mi gente linda, espero les haya servido. Les pido disculpas porque había como mucho desorden, pero como los trabajé todos al tiempo y quería trabajarlos rápido, a veces es un poco complicado. La verdad que yo trato de hacer los tutoriales lo mejor que puedo, pero a veces no es tan fácil. Les pido disculpas si hubo mucho desorden, pero bueno, espero les sirva, espero les haya gustado. Si no les quedó algo claro, me lo preguntan, yo con mucho gusto les voy a explicar. Y bueno, esto es lo que tenía para ustedes hoy. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.